Estamos con Gabriel Mazarovich, Leonardo Costa, Buenir Sartú y Gonzalo Baroni. Cambiamos de tema. Un tribunal federal de la República Argentina condenó el viernes a penas de entre 8 y 25 años de prisión a 15 represores, a quienes consideró autores de más de 100 crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras del Cono Sur de los años 70 y 80. Entre los sentenciados figuran 14 argentinos y un uruguayo. Este último es el ex coronel Manuel Cordero, que fue condenado a 25 años de prisión por su participación en 11 delitos de privación de libertad y por su papel en el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti. El fallo es considerado histórico porque se trata de la primera vez que se juzga como una asociación ilícita al Plan Cóndor, el esquema de coordinación represiva que funcionó entre las dictaduras de la región. ¿Quién empieza con este tema? Más de uno de ustedes quería... Arranco yo, así le dejo. Yo brevemente, creo que es una muy buena noticia que la justicia de un país latinoamericano además haya dado este paso. Se cumplen 40 años además ahora del Cóndor, de la creación del Cóndor, de la creación formal, porque habían empezado a coordinar mucho antes, pero que se crea en Chile y cuyo nombre lo propone un militar uruguayo, en homenaje a la policía secreta criminal de Pinochet. Un aviador uruguayo propone que se nombre Cóndor en Chile, como homenaje. Fue la Internacional del Terror que costó miles de desaparecidos, cientos de miles de presos, de torturados, perseguidos, un salvajismo. Y 40 años después se logra la primer condena a este esquema. Me parece una excelente noticia. En el caso de Cordero, además de muchos, de lo de Orletti, es el caso de uno de los casos, el de María Claudia, caso en el que además me tocó personalmente la investigación periodística y dar el testimonio. Así que si el laburo además profesional de uno ayudó a que estas cosas hagan, aunque sean un pequeño granito de arena, también es una satisfacción muy grande. Creo que es una muy buena noticia para la justicia, sinceramente. Leonardo, ¿tú has estado siguiendo estas novedades? Sí, creo que el gran cambio que ha habido en este fallo, y por eso histórico, es que considerar la asociación ilícita, es decir, que esta es una organización criminal, digamos, con el único objetivo de sembrar el terror a partir del manejo del poder público. Esa es la gran diferencia, a mi juicio, además de que está condenado un expresidente argentino como Brignoni, y toda una organización. Es también la primera vez que se le da captura a Cordero, también de una manera directa y abierta, que también me parece que es una cosa muy positiva desde el punto de vista. Yo, que fui de los que pensé que en Uruguay la ley de caducidad podía ser un antes y un después, años después, y viendo todos estos elementos, creo que no fue así. No solo fue una idea transitoria para tratar de salir de un problema, pero que en el fondo fue una mala idea. Creo, sí, hoy más que nunca, que estas cosas no pueden quedar impunes. Yo creo que no tenemos conciencia del enorme costo que esto ha tenido. Digo, enorme costo porque 40 años después sigue habiendo mentes y voluntades excelentes absorbidas por la investigación y el hacer justicia en estos casos. Y entonces nos encontramos con una situación patética. Por un lado, es necesario hacer justicia porque las atrocidades no pueden quedar impunes. Por otro lado, 40 años después estamos discutiendo y tratando de ajusticiar a quienes, a someter a justicia, ¿no? A quienes fueron un instrumento del poder mundial, porque en realidad estos psicópatas, algunos de estos procesados, gente con perturbaciones mentales lamentables, fueron un instrumento de poderes. En aquel momento era la época de la Guerra Fría, la idea de poner una dictadura para frenar el avance del marxismo, o lo que diablos se entendiera, fue una estrategia en su momento del poder mundial. Hoy esa no es la estrategia. Estos individuos están perimidos desde ese punto de vista, pero nosotros seguimos obligados a discutir y analizar y enjuiciar sus acciones 40 años después. Es decir, el costo que ha tenido ese proceso en distracción de esfuerzos y en impedirnos asumir además los problemas que vivimos hoy, las nuevas estrategias del poder económico
en el mundo, me parece que es tremendo. Digo, no le puedo decir más que eso. Es necesario, pero es de un costo impresionante. A mí yo me pongo contento que en realidad se empiece a avanzar en la justicia, porque siempre estamos empezando, 40 años después siempre estamos empezando y estamos reviendo algunos de estos casos que por lo menos rompen o rompían la vista para muchas personas. Entonces, primero eso, felicitar a la justicia argentina y quedarnos un poco en veremos con lo que sucede en algunos aspectos con la justicia uruguaya. Yo me quedo con una reflexión que planteaba Leonardo con respecto a la ley de caducidad. Yo no la vi, no me tocó ni votarla ni tener que discutirla. ¿Cuántos años tenías en el momento de la votación de la ley? Menos de 5. Entonces, todo lamentablemente todo lo que yo pueda llegar a opinar es a través de los lentes de otra persona. Entonces, para mi generación y para muchos de los que incluso son más chicos, a veces nos cuesta ver la situación de la época, qué salida era posible, qué intereses había detrás, porque también había intereses partidarios detrás de todos los partidos que se había negociado, que se había pactado, que se había llevado adelante, y que incluso hoy en día siguen vigentes. Hoy en día siguen vigentes muchos de esos pactos desde muchos de los gobernantes, ¿no? Que eso es lo que más me preocupa. A mí me preocupa y me llama la atención, y lo hablábamos justo la otra semana cuando estuvimos con el tema de la marcha del silencio, cómo hay gobernantes que hoy en día siguen defendiendo esa impunidad, siguen defendiendo esa ley que en su momento de pronto fue transitoria. No quiero entrar en la discusión si era necesario o no, pero que me parece que fue concebida con una transitoriedad o con un ánimo de poder. Yo creo que no fue concebida con transitoriedad. Lo que pasa es que las condiciones terminaron siendo de transitoriedad. Uh-huh. Esa es mi impresión. Pero creo que iba más por la transitoriedad. Cerrar el capítulo, lo que pasa es que nunca se logró. Bueno, ahí no, está bien. Yo tengo una cierta discrepancia. Lo último, yo lo que me pongo a reflexionar es sobre mi generación, ver justamente cómo lo vemos, y a veces que yo encuentro a muchos compañeros de mi edad que lo único que hacen es repetir discursos y no justamente reflexionar y repetir sus líneas políticas, o la gente que en realidad son sus referentes en vez de ir un poco más y ponerse a reflexionar qué es la justicia, qué pretendemos, qué es la reconciliación, y por lo menos los jóvenes, qué queremos de nuestra sociedad y de nuestra justicia. Yo, breve, no sé si vamos a lograr entrar a la segunda pata de esto, pero yo primero quiero decir que comparto las reflexiones. Creo que hay un debate muy interesante sobre el tema del impacto de la ley de caducidad como el instrumento jurídico principal para perpetuar la impunidad, que eso fue, no el único, y no fue solo una estrategia jurídica la perpetuación de la impunidad. Hubo un debate mucho. En eso creo que la sociedad uruguaya ha avanzado un disparate, lo conversábamos la semana pasada, y que hoy el debate instalado, más allá de posiciones que mantienen gente que defendió la ley de caducidad y defiende la impunidad y la sigue defendiendo, y gente que desde la izquierda tiene otra visión, pero la mayoría de la sociedad uruguaya, por eso está el 20 de mayo y todo, tiene un avance de conciencia en torno al nunca más bien interesante. Creo que, tomándole a venir el guante, me parece que combatir la impunidad es parte de la estrategia de dominación y de poder. Y creo que combatir la impunidad es democratizar la sociedad y avanzar en la lucha contra el poder. La impunidad es el lado oscuro del ejercicio del poder. El poder siempre necesita impunidad para cubrir sus arbitrariedades. Y históricamente, en la humanidad. Y el combate permanente entre la libertad y la arbitrariedad es cuánto grado de impunidad le permitimos al poder o no. Y acá hay un avance, creo, de la sociedad uruguaya en términos políticos bien interesante. Comparto con Ovenir una cosa. Lo que tú estás diciendo es que ese desgaste al que aludía Ovenir, yo estoy de acuerdo, es otro debate. Durante décadas a estas investigaciones y a estas denuncias. Pero pasa con los nazis. Claro. O sea, hace 80 años y hay denuncias y los están persiguiendo, y está bien que los persigan, porque yo creo que hace a la democracia que combatamos la impunidad. Es necesario, pero lamentable. Termino con un solo detalle, nada más, y te dejo, Ovenir, nada más, es el detalle. Yo coincido con Ovenir en una cosa. Se empezó a jugar el cóndor, faltó un acusado, ¿no? Hay una banderita con franja y estrellita, que eran los jefes del cóndor, que nos entregan los documentos desclasificados, que deciden cuándo se puede saber y cuándo no,
que eran los jefes los que impulsaron, que se llama CIA, y que está documentado por todos lados que así fue, y no ha entrado nunca en ningún banquillo de acusados todavía. No, yo simplemente decir que el tema es que lamentablemente a veces hablamos de impunidades de hace 40 años, no hablamos de impunidades del poder hoy. Porque lamentablemente a veces hay demasiada impunidad entre quienes gobiernan hoy. El poder en sí mismo tiene un gran vecino que es la impunidad. Entonces, por eso en este discurso y en este alegato a la libertad que acaba de hacer mi amigo Gabriel Mazarovich, que yo no sé si lo estoy contagiando en alguna cosa. No, hablando seriamente, digo, los amigos del alma se repiten. Hay mesas con varios amigos del alma. Lo único que hay acá, digamos, y el único antídoto a la impunidad es la libertad. Y la libertad en su mayor extensión imaginable. Dice desde la audiencia Diego, los que defendieron la ley de caducidad fueron los votantes. En 1989 y 2009 no fueron 3 políticos locos, fue la mayoría del electorado. Justamente por eso hablaba del avance, del avance en el sentido democrático. Uno de ellos es lo que expresa en esta mesa Leonardo, que cambió de posición en función de la experiencia social que se construyó, y creo que le pasó a mucha gente, y eso es lo que ha servido. Sin duda.